El sonido del metal impactando contra el concreto reverberó como un disparo en el silencio sepulcral del terreno baldío, levantando una nube de polvo grisáceo que se adhirió instantáneamente al sudor en la frente de Elena. Con 60 años y las articulaciones protestando por la humedad de la noche, ella apenas podía sostener el peso de la maceta de 5 kilos. Pero la furia que le quemaba las entrañas era un combustible mucho más potente que su propia vitalidad física. Cada golpe que asestaba contra aquella pared monolítica no era solo un intento de demolición, sino un grito ahogado contra los meses de ostracismo, contra las miradas de lástima fingida en el supermercado y, sobre todo, contra la versión oficial que había declarado a su esposo un ladrón cobarde que había optado por el suicidio. Allí, en la oscuridad, iluminada solo por una linterna parpadeante que proyectaba sombras grotescas sobre las superficies rugosas, Elena no parecía una viuda desamparada, sino una criatura forjada en la desesperación, buscando una verdad que estaba literalmente cementada bajo toneladas de prejuicios y hormigón armado. La ciudad de San Gabriel, con su cielo perpetuamente encapotado y sus chimeneas industriales que vomitaban hollín, la había condenado mucho antes de que el juez cerrara el caso de la malversación de fondos. Elena recordaba la sensación física de las miradas en su espalda, un peso tangible que curvaba sus hombros más que la edad, mientras caminaba por las calles donde antes había sido una respetada profesora de matemáticas. Ahora era simplemente la viuda del estafador, la mujer que seguramente sabía dónde estaba el dinero y se hacía la víctima. Esa presión social, invisible pero asfixiante, había convertido su luto en una guerra fría contra el mundo, donde su única arma era una intuición que desafiaba toda lógica forense. Mientras sus manos sangraban por las ampollas reventadas al sujetar el mango de madera, Elena sabía que romper esa pared era la única manera de romper también la jaula invisible en la que la sociedad la había encerrado, transformando su dolor en una obsesión quirúrgica por limpiar el nombre del único hombre que la había amado verdaderamente. Solo 48 horas antes, el escenario había sido drásticamente diferente, aunque igualmente hostil, bajo las luces fluorescentes y zumbantes de la sala de subastas municipal. Un lugar que olía a café rancio y codicia burocrática. El recinto estaba repleto de inversores, inmobiliarios con trajes baratos y ojos depredadores, hombres que buscaban gangas en la desgracia ajena, entre ellos Ricardo, el antiguo socio de su marido. Ricardo se pavoneaba por la sala con esa sonrisa ensayada de tiburón inmobiliario, saludando a todos con una cordialidad que no llegaba a sus ojos, proyectando la imagen del éxito que supuestamente su marido había intentado robar. Elena se había sentado en la última fila, encogida en su abrigo de lana raído, intentando hacerse invisible, sintiendo cómo la presencia de Ricardo contaminaba el aire, una mezcla de colonia cara y la podredumbre moral de quien se ha beneficiado de la caída de un amigo. Él ni siquiera la miró. Para él, ella era un mueble viejo y sin valor, un residuo molesto de un pasado que prefería olvidar. Cuando el subastador anunció el lote 42, un murmullo de incredulidad y burla recorrió la sala como una corriente eléctrica, acompañado por la proyección de una imagen granulada en la pantalla principal. Se mostraba lo que no parecía una casa, ni siquiera un almacén. Era un cubo perfecto de concreto manchado, de 10 metros por 10 metros, situado en medio de un terreno industrial abandonado donde la hierba mala crecía hasta la cintura. No tenía ventanas, no tenía puertas visibles, ni chimenea, ni adornos. Era una anomalía arquitectónica, un búnker brutalista que desafiaba cualquier norma de habitabilidad o estética residencial. La gente en la sala comenzó a reírse abiertamente, llamándolo
el túmulo de concreto o la caja de zapatos del diablo, burlándose de la estupidez de quien hubiera autorizado tal construcción. Elena, sin embargo, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la sala. Reconoció en esa austeridad geométrica y bizarra la firma inconfundible de la mente torturada y brillante de su esposo en sus últimos meses de vida. El subastador, visiblemente avergonzado por tener que ofrecer tal monstruosidad, abrió la puja con un tono de disculpa, pidiendo la irrisoria suma de $5, aclarando que el comprador asumía la responsabilidad total de la demolición necesaria. Las risas aumentaron, convirtiéndose en carcajadas crueles que rebotaban en las paredes de la sala. Nadie en su sano juicio pagaría ni un centavo por una estructura que costaría miles derribar para poder usar el terreno. Ricardo se rió más fuerte que nadie, negando con la cabeza y haciendo comentarios jocosos a su vecino de asiento sobre la locura del difunto constructor. Ese momento, rodeada de la mofa generalizada, Elena sintió una claridad repentina y gélida. Lo que para ellos era basura, para ella era un mensaje cifrado, un último enigma matemático dejado por su esposo. Con la mano temblando no por miedo, sino por la adrenalina de una decisión irrevocable, levantó su paleta con el número 108, silenciando la sala de golpe con la audacia de su estupidez aparente. Ricardo se giró lentamente, su sonrisa congelándose en una mueca de desdén absoluto al ver quién era la única oferente, sus ojos escaneándola con una mezcla de pena y triunfo malicioso. Se acercó a ella mientras el martillo caía, sentenciando la venta, y se inclinó para susurrarle al oído con una falsa suavidad que le revolvió el estómago. Elena, siempre supe que acabarías perdiendo la cabeza igual que él. Ese bloque de cemento será tu ruina final. Ella no respondió. Simplemente firmó los papeles con un trazo firme, entregando un billete de $5 arrugado que representaba mucho más que su valor nominal. Era el precio de su entrada al infierno o a la redención. Al salir de la sala, con el título de propiedad en la mano, sintió que las miradas de burla se transformaban en lanzas en su espalda. Pero por primera vez en meses, tenía un propósito tangible, un destino físico al que dirigir toda la energía de su duelo no resuelto. Ahora, de pie frente a la estructura real en el terreno baldío, la magnitud de su compra se alzaba ante ella, imponente y silenciosa, bajo la luz de la luna, mucho más intimidante que en la fotografía granulada. El cubo de concreto se elevaba hacia el cielo nocturno, sus paredes lisas y frías al tacto, sin una sola grieta, sin un solo pomo, sin ninguna indicación de cómo acceder a su interior. Era una fortaleza hermética, un enigma de piedra diseñado para mantener el mundo fuera, o quizás para mantener algo terrible dentro. Elena rodeó el perímetro, sus botas crujiendo sobre la grava y los vidrios rotos, buscando cualquier debilidad en la armadura del edificio, mientras la pregunta dramática se formaba en su mente con la urgencia de una sentencia de muerte. ¿Había comprado simplemente la locura final de un hombre enfermo? ¿O estaba parada frente a la caja fuerte más grande y extraña del mundo? Sabía que para descubrir la verdad y salvar la memoria del hombre que amaba, tendría que convertirse en algo más que una viuda. Tendría que convertirse en una invasora de su propia casa. El viento gélido de la noche cortaba la piel de Elena mientras descargaba el maletero de su viejo sedán, el único bien que los acreedores no habían logrado confiscar todavía. El vehículo, oxidado y ruidoso, desentonaba violentamente con la quietud ominosa del terreno baldío donde se erigía su nueva propiedad. Alrededor, la vegetación silvestre se mecía como un océano oscuro, ocultando escombros industriales y basura olvidada.
creando un paisaje de desolación que reflejaba perfectamente su estado interno. No había vecinos a quienes pedir ayuda, ni farolas que iluminaran su tarea. Solo la luna pálida y los faros amarillentos del coche, que proyectaban dos conos de luz sobre la fachada impasible del cubo de concreto. Cada objeto que sacaba del auto, una caja de herramientas prestada, sacos de dormir, garrafas de agua y provisiones básicas, pesaba el doble bajo la gravedad del agotamiento emocional, recordándole que esta mudanza no era un comienzo, sino un último refugio desesperado. Su situación financiera era tan precaria como la estructura social que la había sostenido alguna vez. Los $5 del remate habían sido simbólicos, una burla cruel del sistema, pero el costo real de llegar hasta allí había vaciado su cuenta bancaria hasta dejarla en números rojos. Había gastado sus últimos ahorros en comprar una escalera extensible de segunda mano y un generador portátil ruidoso que olía a gasolina barata. No había margen para el error. Si esta casa resultaba ser simplemente un montón de cemento inútil, Elena no tendría dónde caer muerta, literalmente. La pensión de viudez estaba embargada por las deudas legales que su esposo había dejado tras su muerte, y la venta de sus joyas familiares apenas había cubierto los honorarios del abogado que no logró salvar nada. Allí, en la soledad de la periferia, Elena comprendió que la pobreza no era solo la falta de dinero, sino la ausencia total de opciones y la soledad absoluta ante el peligro. Mientras organizaba los suministros en el suelo húmedo, no pudo evitar recordar las semanas previas al suicidio de su marido, Eduardo. Él se había vuelto una sombra de sí mismo, encerrándose en su estudio durante horas, dibujando obsesivamente planos geométricos que carecían de sentido lógico para ella en ese momento. Elena, absorta en sus correcciones de exámenes y en la rutina doméstica, había atribuido su comportamiento al estrés de la empresa constructora que compartía con Ricardo. Ahora, la culpa la golpeaba con la fuerza de un martillo físico. Había ignorado las señales, había confundido el miedo mortal de su esposo con una crisis de mediana edad. Esa ignorancia la había convertido, a los ojos de la ley y de la sociedad, en cómplice de un desfalco millonario que jamás vio. La casa frente a ella era la materialización física de esos dibujos obsesivos, un monumento a secretos que ella no había sabido descifrar a tiempo. La estructura en sí misma era una afrenta a la arquitectura residencial, un monolito gris que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Al acercarse a las paredes para inspeccionarlas de cerca, Elena notó que el concreto no era liso, sino que tenía una textura rugosa, casi agresiva, capaz de raspar la piel con el menor roce. No había ni un solo rasguño que indicara una entrada, ni marcos para ventanas, ni siquiera tuberías visibles para el drenaje o la electricidad. Era un bloque sólido, mudo y ciego, plantado en la tierra con una arrogancia que resultaba perturbadora. Elena recorrió el perímetro 3 veces, pasando sus manos enguantadas por la superficie fría, buscando una grieta, un panel oculto, cualquier cosa que rompiera la uniformidad hermética. Nada. La casa la rechazaba con la misma frialdad con la que la ciudad de San Gabriel la había expulsado de su círculo social. A lo lejos, las luces de la ciudad parpadeaban indiferentes, pero Elena sabía que no estaba tan sola como parecía. Ricardo, el antiguo socio y ahora su principal antagonista en la sombra, no era hombre de dejar cabos sueltos. Aunque él se había reído en la subasta, Elena conocía su naturaleza paranoica y controladora. Había visto cómo sus ojos se estrechaban al verla firmar los papeles. Ricardo había construido su coartada sobre la tumba de Eduardo, presentándose como el socio engañado y cooperando con la policía para desviar cualquier sospecha sobre sí mismo.
Él creía que la casa estaba vacía, una locura final de Eduardo, pero la compra de Elena seguramente había encendido una alarma en su mente, una calculadora. La presencia de ese hombre, aunque física y lejana en ese momento, se sentía como una amenaza constante, una nube tóxica que flotaba sobre el terreno baldío, vigilando cada movimiento que ella hacía. La única vía de acceso posible, según había deducido estudiando los bocetos recuperados del estudio de Eduardo, estaba en el techo. Era un diseño absurdo para una vivienda, pero perfecto para una fortaleza o una tumba. Elena arrastró la pesada escalera de aluminio hasta el lado sur del edificio, donde el terreno parecía más nivelado. Sus músculos, desacostumbrados al trabajo manual pesado, temblaban por el esfuerzo, y su respiración se convertía en vapor blanco en el aire frío. Cada paso metálico de la escalera, al extenderse, resonaba demasiado fuerte en el silencio de la noche, haciéndola sentir expuesta y vulnerable. Se preguntó si algún vigilante nocturno o algún vagabundo la estaría observando desde las sombras de las fábricas abandonadas cercanas, evaluando si valía la pena atacarla por el poco equipo que tenía. Subir la escalera fue una prueba de valor que no esperaba tener que enfrentar a su edad. El viento había aumentado, sacudiendo la estructura de aluminio con ráfagas traicioneras que amenazaban con desequilibrarla. Elena se aferró a los peldaños con los nudillos blancos, obligándose a no mirar hacia abajo, concentrándose únicamente en el borde superior del cubo de concreto que se recortaba contra el cielo oscuro. A mitad de camino, su pie resbaló en un peldaño húmedo por el rocío, y su corazón se detuvo un instante en su pecho mientras se abrazaba a la escalera para no caer. Colgando allí, suspendida entre el suelo sucio y el techo inalcanzable, sintió una oleada de miedo puro, no solo a la caída física, sino a la locura total de su empresa. ¿Qué estaba haciendo una profesora de matemáticas jubilada escalando un búnker a medianoche? La respuesta era simple y aterradora. No tenía nada más que perder. Al alcanzar finalmente la azotea plana, Elena se encontró con una superficie de grava y alquitrán, desprovista de barandillas o protección. En el centro exacto del cuadrado de 10 por 10 metros, había una claraboya de vidrio reforzado, sellada herméticamente. Era la única ventana de la casa, un ojo ciclópeo que miraba al cielo. Se arrastró hacia ella, gateando para mantener el equilibrio contra el viento, y sacó de su bolsillo una herramienta multiusos que había pertenecido a Eduardo. La cerradura de la claraboya no era convencional. Requería una combinación de presión y giro que ella conocía solo porque había visto a su marido jugueteando con un mecanismo similar en una pequeña caja fuerte doméstica. Con las manos temblorosas y entumecidas por el frío, manipuló el cierre, rezando para que la memoria muscular de Eduardo hubiera sido transferida de alguna manera a través de sus diseños. Un clic metálico, seco y satisfactorio, anunció su primera victoria. La claraboya se abrió con un gemido de bisagras oxidadas, revelando un pozo de oscuridad absoluta debajo. El olor que emergió del interior no era el de una casa cerrada. Era un aroma mineral, denso, mezcla de polvo de cemento estancado y aire que no había circulado en meses. No olía a hogar, olía a cueva. Elena encendió su linterna y apuntó el haz de luz hacia abajo. El rayo cortó la oscuridad, revelando un piso de concreto pulido unos 4 metros más abajo. No había escalera interna. Eduardo había diseñado esto para que fuera difícil entrar, incluso para él mismo. Tendría que descolgar la escalera de cuerda que había traído en su mochila, una operación que requería asegurar los ganchos en el borde de la claraboya con una confianza ciega en la solidez de la construcción. El descenso al interior del cubo fue como bajar a las entrañas de una bestia dormida. A medida que bajaba por la escalera de cuerda,
La temperatura descendía notablemente y el sonido del viento exterior desaparecía, reemplazado por un silencio acústico tan profundo que le zumbaban los oídos. Sus botas tocaron el suelo con un eco que reverberó varias veces antes de extinguirse, amplificando la sensación de vastedad del espacio. Ahora estaba dentro del legado maldito de Eduardo. Al soltar la cuerda y girarse para iluminar su entorno, la realidad de su situación la golpeó con fuerza. No había divisiones, no había muebles, no había cocina ni baño. Era un espacio único, vacío y opresivo, donde su presencia parecía una intrusión biológica en un mundo mineral. La linterna barrió las paredes, revelando la crudeza del interior. Las paredes eran de concreto visto, con las marcas del encofrado aún visibles, creando patrones repetitivos que mareaban si se miraban fijamente. El techo, 4 metros por encima, se perdía en la penumbra fuera del cono de luz de la claraboya. El lugar tenía una acústica terrible. Su propia respiración sonaba rasposa y amplificada, como si hubiera alguien más respirando a su lado. Elena sintió un impulso irracional de pedir disculpas, como si hubiera profanado un templo, pero se obligó a recordar que ella era la dueña legítima. Sacó su documento de propiedad, arrugado en su bolsillo, y lo sostuvo como un talismán contra el miedo que intentaba paralizarla. «Es mío», susurró, y la voz le devolvió un «mío, mío, mío», distorsionado y burlón. Comenzó a descargar el resto de sus cosas usando una polea improvisada a través de la claraboya, un proceso lento y agotador que le tomó gran parte de la noche. Cada viaje de la cuerda subiendo y bajando era un recordatorio de su aislamiento. Si se lastimaba allí adentro, nadie oiría sus gritos. Las gruesas paredes de concreto bloquearían cualquier señal de celular y cualquier sonido. Estaba atrapada voluntariamente en una caja fuerte gigante. Mientras bajaba el generador, tuvo que usar toda su fuerza para que no golpeara el suelo violentamente. El estruendo habría sido ensordecedor en aquel espacio cerrado. Cuando finalmente tuvo todo su equipo abajo, cerró la claraboya desde adentro, sellando su tumba con un golpe final que la dejó sumida en una oscuridad casi total, rota solo por el haz de su linterna. Elena improvisó un campamento en una de las esquinas, buscando instintivamente el refugio de los ángulos rectos. Extendió su saco de dormir sobre una lona aislante y colocó la linterna en modo lámpara para crear un pequeño círculo de luz segura. Se sentó sobre el saco, abrazando sus rodillas, sintiéndose increíblemente pequeña. La escala del lugar estaba mal. Todo parecía diseñado para gigantes o máquinas, no para seres humanos. La frialdad del suelo traspasaba las capas de aislamiento, calándole los huesos. Miró su reloj de pulsera. Eran las 3 de la mañana. Ricardo estaría durmiendo en su mansión, caliente y seguro, convencido de que había ganado. Esa imagen encendió una chispa de ira en el pecho de Elena que combatió el frío ambiente. No le daría el gusto de rendirse. Sacó de su bolso un termo con café caliente y bebió un sorbo, dejando que el líquido quemara su garganta y la despertara. Necesitaba pensar con claridad. Su marido era un ingeniero brillante, no un loco. Si había construido esto, tenía un propósito. No era un capricho estético. Elena dejó la taza en el suelo y tomó la cinta métrica láser que había traído, una herramienta que solía usar Eduardo. La encendió y el punto rojo bailó sobre la pared opuesta. La distancia marcada en la pantalla digital fue el primer indicio de realidad en medio de la pesadilla abstracta. Los números no mentían, los números no tenían prejuicios, los números no la juzgaban. Si había una verdad oculta aquí, estaría escrita en el lenguaje universal de las matemáticas. Sin embargo, la duda era un enemigo insidioso.
Mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra, las sombras parecían moverse en la periferia de su visión. ¿Y si realmente Eduardo había perdido la razón? ¿Y si este lugar no era más que el síntoma final de una demencia galopante provocada por la culpa del robo? Elena miró las paredes mudas, buscando una respuesta que no llegaba. La soledad era absoluta. No había fantasmas, y eso era casi peor. Solo estaba el vacío dejado por un hombre que ella creía conocer. Se tocó el anillo de bodas, que ahora le quedaba grande en su dedo adelgazado, y cerró los ojos un momento, intentando convocar la presencia de Eduardo, pedirle una señal, una guía, pero solo el silencio sepulcral del concreto le respondió. Se puso de pie, sacudiéndose la autocompasión. No tenía tiempo para dudar. Tenía comida para 2 semanas y combustible para el generador para 10 días. Ese era su plazo. Si no encontraba nada en ese tiempo, la realidad práctica la obligaría a salir y enfrentar la indigencia. Encendió el generador y el rugido del motor llenó el espacio, rompiendo el hechizo de silencio y declarando el inicio de su ocupación. Las luces de trabajo portátiles parpadearon y se encendieron, bañando el interior gris con una luz blanca y dura, eliminando las sombras y revelando el espacio en toda su crudeza industrial. Elena tomó su cuaderno de notas y un lápiz. Era hora de dejar de ser la viuda doliente y volver a ser la profesora de matemáticas. Iba a medir, calcular y cartografiar cada centímetro cúbico de este infierno de concreto hasta que confesara sus secretos. Estoy escribiendo el bloque 3, primera complicación, 17 párrafos. El primer amanecer dentro del cubo de concreto no trajo consigo la luz del sol, un cambio sutil en la densidad de las sombras que se cernían sobre Elena. Sin ventanas para marcar el paso del tiempo, su ritmo circadiano dependía exclusivamente del reloj de pulsera y del zumbido monótono del generador, que había estado devorando gasolina durante toda la noche. Al despertar, con el cuerpo entumecido por la dureza del suelo a través del saco de dormir, sintió una opresión en el pecho que no era física, sino atmosférica. El aire dentro del cubo se sentía pesado, cargado de partículas de polvo de cemento que parecían cubrir el interior de sus pulmones con cada respiración. Se levantó con dificultad, sus articulaciones crujiendo en una triste sinfonía que rivalizaba con el eco metálico de sus propios pasos, dándose cuenta de que la euforia inicial de la posesión había dado paso a la cruda realidad de habitar una estructura diseñada para cosas muertas, no para seres vivos. Decidida a no dejarse vencer por la claustrofobia incipiente, Elena se impuso una rutina estricta de limpieza, tratando de imponer orden en el caos grisáceo que la rodeaba. Con una escoba de cerdas duras y un recogedor de metal, comenzó a barrer el suelo, levantando nubes de polvo que danzaban en los haces de luz de las lámparas de trabajo. No era suciedad común. Era residuo industrial, esquirlas de piedra y capas de sedimentos que hablaban de años de abandono total. Mientras barría, hablaba en voz alta, una conversación unilateral con Eduardo que oscilaba entre el reproche amargo y la confidencia íntima. Le preguntaba por qué había gastado sus últimos días construyendo esta monstruosidad. ¿Por qué había dejado que el mundo creyera que era un ladrón? ¿Y por qué, en el nombre de Dios, no había puesto ni una maldita ventana para ver el cielo? Su voz rebotaba en las paredes desnudas, devolviéndole un eco distorsionado que sonaba como si otra mujer, una más desesperada y rota, le contestara desde las esquinas oscuras. La tarea de limpieza pronto reveló la hostilidad intrínseca de la arquitectura. El suelo no estaba perfectamente nivelado, sino que tenía una inclinación casi imperceptible hacia el centro, como un desagüe gigante sin agujero. Elena
Tropezaba constantemente, perdiendo el equilibrio mientras arrastraba las bolsas de basura hacia la zona bajo la claraboya para izarlas más tarde. El esfuerzo físico era brutal para una mujer de su edad, y el sudor frío le empapaba la ropa, mezclándose con el polvo para formar una pasta arenosa en su piel. En un momento de descuido, la escoba golpeó una de las paredes laterales con fuerza, y el sonido resultante no fue el golpe seco que esperaba, sino una vibración profunda y grave que pareció recorrer la estructura entera como si hubiera golpeado la caja torácica de un animal inmenso. Elena se detuvo, con el corazón martilleando, esperando una réplica, pero el silencio volvió a asentarse, más denso y acusador que antes. Para mantener la cordura y justificar su presencia allí, decidió que era hora de abordar el espacio con la lógica fría de las matemáticas, su antigua aliada. Necesitaba planificar cómo distribuiría los pocos muebles que podría traer, cómo instalaría una cocina improvisada y dónde colocaría los paneles de aislamiento térmico que planeaba comprar si lograba vender el coche. Sacó su cuaderno de tapa dura, un lápiz bien afilado y la cinta métrica láser, sintiendo el peso reconfortante de las herramientas de precisión en sus manos. «Vamos a ver qué tan grande es realmente tu locura, Eduardo», murmuró encendiendo el dispositivo. El punto rojo del láser cruzó la estancia como un francotirador buscando su objetivo, impactando contra la pared opuesta con una nitidez que contrastaba con la penumbra reinante. Elena se posicionó en la pared norte, apoyando la base del medidor contra el concreto frío, asegurándose de que el ángulo fuera perfectamente perpendicular. Presionó el botón y el dispositivo emitió un pitido agudo, mostrando los dígitos en la pantalla retroiluminada. Notó la cifra en su cuaderno con su caligrafía meticulosa de maestra: 8 metros. Frunció el ceño ligeramente. Recordaba claramente los datos del catastro y la descripción del lote en la subasta. La estructura era un cubo perfecto de 10 metros por 10 metros. Asumió que el grosor de las paredes exteriores debía ser considerable, de 1 metro por cada lado, lo cual era excesivo incluso para un búnker, pero no imposible dada la obsesión de Eduardo por la seguridad. Sin embargo, algo en su intuición matemática, esa alarma silenciosa que se disparaba cuando una ecuación no cuadraba, comenzó a sonar en la parte posterior de su mente. Se movió hacia la pared este para medir la longitud transversal, repitiendo el procedimiento con una rigurosidad casi científica. Apuntó, disparó el láser, esperó el pitido. La pantalla parpadeó. 8,0 metros. Un cuadrado perfecto. Interior de 64 metros cuadrados. Exterior de 100 metros cuadrados. La diferencia de volumen era astronómica. Elena se quedó mirando los números, haciendo cálculos mentales rápidos sobre la cantidad de concreto necesaria para crear paredes de 1 metro de espesor. Era una fortaleza, sí, pero el costo de material habría sido exorbitante, mucho más de lo que Eduardo tenía disponible en sus cuentas cuando comenzó la construcción. La ineficiencia del diseño le molestaba. Era un desperdicio de espacio y recursos que no encajaba con la mente brillante y pragmática de su esposo. Él nunca desperdiciaba nada, ni dinero, ni espacio, ni palabras. Inquieta, decidió verificar las medidas exteriores. Sabía que no podía salir y entrar fácilmente, pero recordaba haber contado los pasos a lo largo del perímetro la noche anterior antes de subir. Eran 10 pasos largos, aproximadamente 10 metros. Para estar segura, buscó en los planos originales que había rescatado del estudio, esos papeles arrugados y manchados de café que nadie más había querido ver. Los desplegó sobre el suelo bajo la luz de la lámpara. Los planos, dibujados a mano alzada por Eduardo, indicaban claramente las dimensiones externas. 10 x 10. Pero no había cotas internas.
El interior estaba dibujado como un bloque sólido de gris grafito, sin habitaciones, sin divisiones, solo una masa oscura. ¿Por qué dibujaría el interior como un sólido si la intención era crear un espacio habitable o de almacenamiento? Elena volvió a medir el interior, esta vez cambiando la altura del láser, pensando que tal vez las paredes estaban inclinadas hacia adentro, creando una forma piramidal interna. Midió a ras del suelo, a la altura de la cintura y tan alto como su brazo le permitía llegar. 8,0 metros, 8,0 metros, 8,0 metros. La geometría era implacable, constante y en este caso profundamente perturbadora. Si las paredes tenían realmente 1 metro de espesor de hormigón macizo, la temperatura interna debería ser mucho más estable, pero el frío se filtraba con una facilidad pasmosa. Además, la acústica no correspondía a una masa tan densa, demasiado vivo. El eco era demasiado hueco. Algo estaba fundamentalmente mal con la física del lugar. De repente, el generador tosió y chisporroteó, sumiendo la habitación en una oscuridad casi total por un segundo antes de recuperar su ritmo. El corazón de Elena dio un vuelco. En ese instante de oscuridad, la luz roja del láser que había dejado encendido sobre una caja pareció atravesar la negrura como un ojo vigilante. La vulnerabilidad de su situación la golpeó de nuevo. Estaba sola, encerrada en una caja de piedra que no entendía, confiando su vida a máquinas que podían fallar. Se acercó al generador para verificar el nivel de combustible, sus manos temblando ligeramente. Todo estaba bien, el tanque estaba medio lleno. Fue solo una burbuja de aire, se dijo a sí misma, pero la sensación de que la casa estaba respirando o reaccionando a su escrutinio se instaló en su pecho. Volvió a sus mediciones, esta vez centrando su atención en la pared sur, la que estaba opuesta a donde había colocado su campamento. Al golpear la superficie con los nudillos, el sonido fue el esperado, duro, sólido, doloroso. Pero cuando se desplazó hacia el centro de la habitación y miró hacia esa pared, notó una sutil discrepancia en la textura del concreto. Parecía más reciente, menos curado que el resto. Era una diferencia mínima, invisible para el ojo inexperto, pero para alguien que había pasado las últimas 6 horas mirando esas paredes buscando respuestas, era como una señal de neón. Se acercó pasando las yemas de los dedos por la superficie rugosa. Había una línea, casi imperceptible, una fisura capilar que corría verticalmente desde el suelo hasta donde alcanzaba su vista. La duda comenzó a transformarse en una sospecha paranoica. Elena tomó la cinta métrica y midió la distancia desde la pared norte hasta el centro exacto de la habitación, marcando el punto con tiza en el suelo. Luego, midió desde la pared sur hasta ese mismo punto. Las distancias eran idénticas. Geométricamente estaba en el centro, pero su percepción espacial, afinada por años de enseñar geometría, le gritaba que algo faltaba. Si las paredes eran de 1 metro, entonces el espacio perdido alrededor de ella sumaba 36 metros cúbicos de concreto sólido. Eso eran toneladas de material. ¿Dónde estaba todo ese cemento? ¿Y si no era cemento? ¿Y si el espacio entre el interior y el exterior no estaba lleno, sino vacío? La idea se arraigó en su mente como una infección. Un espacio vacío, un doble fondo, como en los trucos de magia baratos o en los muebles de los contrabandistas. Elena comenzó a golpear la pared con el mango del destornillador, recorriendo el perímetro como un médico auscultando a un paciente enfermo. Toc, 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 sólido. Toc, 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 sólido. Avanzó metro por metro con la paciencia de la desesperación. Al llegar a la sección central de la pared este, el sonido cambió imperceptiblemente. No fue un eco hueco de caricatura, sino una absorción del sonido ligeramente diferente, una resonancia más seca, menos metálica.
Se detuvo, conteniendo la respiración. Volvió a golpear. Tud era distinto. El miedo, frío y viscoso, reptó por su espalda. No estaba sola en la casa, no en el sentido de que hubiera otra persona, sino en el sentido de que la casa tenía órganos ocultos que ella desconocía. Si había un espacio hueco detrás de esa pared, ¿qué tan grande era? Sus cálculos sugerían que faltaban 2 metros lineales en alguna dimensión desconocida. Metros era suficiente para un pasillo, un armario o una tumba. La imagen de Ricardo riéndose en la subasta volvió a su mente. Ese bloque de cemento será tu ruina. ¿Sabía él algo sobre la estructura interna? ¿O era esta la trampa que Eduardo había dejado para proteger algo? Elena retrocedió hasta el centro de la habitación, sintiéndose observada por las 4 paredes. La discrepancia matemática ya no era un problema académico, era una amenaza física. Se dio cuenta de que su hogar era en 1900. Realidad, una mentira arquitectónica. Lo que veía no era lo que existía. La realidad de la casa estaba distorsionada. Miró su reflejo en la pantalla apagada de su celular y vio a una mujer al borde del pánico, con el cabello gris revuelto y los ojos desorbitados. «Cálmate, Elena», se ordenó en voz alta, pero su propia voz sonó frágil. Necesitaba pruebas más contundentes que un sonido sutil y una resta matemática. Fue entonces cuando decidió usar la tecnología de una manera para la que no estaba diseñada. Tomó su teléfono y encendió la aplicación de brújula y nivel. Caminó lentamente a lo largo de la pared sospechosa. La aguja digital de la brújula, que debería haber permanecido estable apuntando al norte magnético, comenzó a oscilar erráticamente al acercarse a la zona donde el sonido había cambiado. Había metal allí dentro, mucho metal, o interferencia magnética. El concreto no hace eso. Las varillas de refuerzo podrían causar una ligera desviación, pero la aguja giraba como loca. Había algo masivo, metálico y electrónico oculto detrás de esa losa de gris inexpresivo. La implicación la golpeó con fuerza. Si había algo escondido, Eduardo lo había puesto allí. Y si Eduardo lo había escondido con tanto esmero, construyendo una casa entera como coartada, debía ser la causa de su muerte. Elena sintió una mezcla de terror y validación. No estaba loca. Su marido no era un simple suicida. Había un secreto, tangible y medible, a escasos centímetros de su nariz. Pero esa validación traía consigo un peligro inmediato. Para llegar a la verdad, tendría que destruir la única protección que tenía. Tendría que romper la pared. Justo cuando extendía la mano para tocar la pared de nuevo, como para confirmar su realidad, un sonido proveniente del exterior la paralizó. No era el viento, era el crujido inconfundible de neumáticos pesados aplastando la grava en el terreno baldío. Un vehículo se acercaba despacio, con las luces apagadas, acechando en la oscuridad. Elena corrió hacia el generador y lo apagó de un golpe seco, sumiendo el cubo en un silencio absoluto y una oscuridad aterradora. Se quedó inmóvil, pegada a la pared fría, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que se escuchara afuera. Alguien estaba afuera, y ella estaba atrapada dentro de una caja fuerte sin salida, con un secreto que apenas empezaba a comprender y que probablemente ya tenía precio puesto sobre su cabeza. Estoy escribiendo el bloque 4, escalada progresiva, 40 párrafos. El sonido del vehículo en el exterior se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un rastro de silencio que pesaba más que el propio concreto. Elena permaneció inmóvil en la oscuridad durante lo que pareció una eternidad, con la espalda pegada a la pared fría, sus sentidos agudizados hasta el dolor. Cada crujido de la estructura al enfriarse por la noche sonaba como un paso furtivo, y el viento que azotaba la claraboya arriba parecía susurrar advertencias ininteligibles. Sabía que Ricardo no se
rendiría fácilmente. Su visita nocturna al terreno baldío no era una coincidencia, sino un patrullaje territorial de quien teme haber dejado un cabo suelto. Esa certeza, lejos de paralizarla de nuevo, encendió una mecha de urgencia en su pecho. Ya no tenía el lujo del tiempo ni de la duda metódica. Ahora estaba en una carrera contra un depredador que estaba rondando su jaula y su única salida, paradójicamente, era cavar hacia adentro. Con movimientos deliberados y silenciosos, Helena volvió a Síntesis encender la lámpara de trabajo, pero esta vez la cubrió parcialmente con un trapo sucio para filtrar la luz y evitar que el resplandor se proyectara hacia la claraboya como un faro. La iluminación resultante era rojiza y tenue, transformando el interior del cubo en una caverna infernal donde las sombras bailaban con vida propia. Se acercó a la pared central, la que sus mediciones habían señalado como la mentirosa, y la miró con una mezcla de odio y reverencia. Esa superficie gris no era simplemente una división arquitectónica. Era el sudario que cubría la verdad de Eduardo, y ella iba a rasgarlo aunque le costara la vida. Se envolvió las manos con cinta adhesiva industrial, creando un vendaje improvisado para proteger su piel ya ampollada, y tomó la maceta de 5 kilos con una determinación que nacía de la desesperación más pura. El primer golpe fue una declaración de guerra. Helena levantó la herramienta por encima de su cabeza, ignorando el dolor punzante en sus hombros artríticos, y descargó toda su fuerza sobre el punto donde la aguja de la brújula había enloquecido. El impacto resonó en el espacio confinado como un disparo de cañón, enviando una onda de choque a través de sus brazos que le hizo castañetear los dientes. Una nube de polvo fino explotó en su cara, haciéndola toser violentamente, pero cuando el aire se despejó, vio con frustración que apenas había logrado hacer una muesca superficial en el concreto. Eduardo había construido esto para resistir el fin del mundo, no para ser abierto por una viuda jubilada. Sin embargo, en el centro de la pequeña abolladura, el gris del cemento parecía ligeramente diferente, más oscuro, sugiriendo capas de densidad variable diseñadas para confundir y desalentar. Helena estableció un ritmo, una cadencia brutal de golpe, respiración, golpe, respiración. Con cada impacto, dejaba escapar un gemido que era mitad esfuerzo físico y mitad liberación emocional. Golpeaba por los días en que la policía registró su casa tirando los libros de Eduardo al suelo. Golpeaba por las amigas que dejaron de llamarla. Golpeaba por la cuenta bancaria vacía y por la vergüenza pública. La pared se convirtió en la encarnación física de todos sus enemigos, un monolito de indiferencia que ella tenía que quebrar para validar su propia existencia. El sudor le corría por la espalda y el polvo se mezclaba con sus lágrimas, convirtiéndola en una estatua de arcilla viviente, una gárgola furiosa atacando su propia catedral. No, estaba simplemente demoliendo una pared. Estaba demoliendo la mentira que había asfixiado su vida durante el último año. Pasaron horas, o tal vez minutos, que parecieron siglos. Los músculos de Helena ardían con un fuego láctico insoportable, y sus manos estaban entumecidas, convertidas en garras que se aferraban al mango de madera por puro rigor mortis funcional. El agujero había crecido, ahora del tamaño de un plato, y tenía unos 5 centímetros de profundidad. Era un progreso patético para tanto esfuerzo, pero era progreso. Se detuvo para beber agua. Sus manos temblaban tanto que derramó la mitad del líquido sobre su pecho. Mientras recuperaba el aliento, se sentó frente a la pared herida, observando las capas expuestas como un geólogo que lee la historia de la Tierra. Había algo extraño en la mezcla del concreto. Tenía fibras metálicas incrustadas, pequeñas agujas brillantes que explicaban la dureza antinatural y la interferencia magnética. Eduardo
No había escatimado en gastos para sellar esto. La soledad del momento era aplastante. En el silencio entre los golpes, la mente de Elena vagaba hacia recuerdos que ahora cobraban un nuevo significado siniestro. Recordó una noche, meses atrás, cuando encontró a Eduardo quemando papeles en la barbacoa del patio trasero. Él le había dicho que eran viejos planos inservibles, pero la mirada en sus ojos había sido de puro terror. Ahora, mirando el concreto reforzado, entendía que él estaba borrando el rastro de la construcción de este lugar. Se preguntó qué habría pasado si ella hubiera insistido más esa noche, si le hubiera quitado los papeles de las manos. La culpa, afilada y fría, amenazaba con paralizarla, pero la usó como combustible. Se puso de pie, gritando un ¡no!, sordo a los fantasmas de su memoria, y volvió a levantar la masa. No podía cambiar el pasado, pero podía cincelar el futuro. Decidió cambiar de táctica. La fuerza bruta no estaba funcionando lo suficientemente rápido y su cuerpo estaba llegando al límite. Buscó en la caja de herramientas y sacó un cincel de punta de diamante y un martillo más ligero. Se arrodilló frente al agujero y comenzó a trabajar en los bordes, buscando fracturar la integridad estructural en lugar de pulverizar el material. Tac, 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 tac. El sonido era más agudo, más penetrante, menos agotador. Se sentía como una prisionera cavando un túnel de escape con una cuchara, pero con cada fragmento que caía al suelo, sentía una pequeña victoria. Su mente de matemática comenzó a visualizar las líneas de tensión en el material, calculando dónde golpear para maximizar el daño con el mínimo esfuerzo. Era una danza de destrucción calculada. De repente, el cincel se deslizó y golpeó algo que no era piedra. El sonido fue distinto, un clink metálico y agudo que vibró en el aire. Elena se congeló. No era el sonido de una varilla de refuerzo, era el sonido de una placa. Limpió frenéticamente el polvo con la manga de su camisa, acercando la lámpara tanto que casi quemó su piel. Allí, en el fondo del cráter que había excavado, brillaba una superficie lisa y grisácea, indudablemente metal. No era una tubería, era plano, era una barrera. El corazón le dio un vuelco. Si había una placa de acero blindado detrás del concreto, su maceta y su cincel serían inútiles. La desesperación la invadió. Había llegado hasta aquí solo para encontrar una puerta que no podía abrir. Golpeó el metal con los nudillos. Era sólido, denso, inamovible. Se dejó caer hacia atrás, sentándose sobre sus talones, con las manos cubiertas de polvo gris sobre su regazo. La magnitud de la tarea parecía imposible. Ricardo estaba afuera. El mundo la creía loca y su marido le había dejado un rompecabezas que requería herramientas industriales para ser resuelto. Miró alrededor del cubo vacío, sintiéndose más pequeña que nunca. Las paredes parecían cerrarse sobre ella, burlándose de su fragilidad. ¿Qué querías que hiciera, Eduardo?, susurró al vacío. ¿Qué esperabas de mí? La falta de respuesta fue en sí misma una respuesta. Él esperaba que ella fuera inteligente, que usara la cabeza, no solo los músculos. Se levantó y comenzó a limpiar el área alrededor de la placa metálica, expandiendo el agujero lateralmente para ver los bordes del obstáculo. Si no podía atravesarlo, tal vez podía rodearlo o encontrar su punto débil. Trabajó con una fiebre maníaca, ignorando el hambre y la sed. A medida que descubría más superficie metálica, se dio cuenta de que no era una pared continua de acero, sino algo más parecido a una puerta pequeña o una escotilla de unos 50 centímetros de ancho. Al limpiar la esquina superior derecha del objeto metálico, sus dedos rozaron algo que sobresalía. Una bisagra soldada y sellada bajo el concreto. Si había bisagras, se abría. Y si se abría, había un mecanismo. La búsqueda del mecanismo se convirtió en su nueva obsesión. Dejó el martillo y comenzó a palpar la pared adyacente, buscando cualquier irregularidad,
Cualquier ladrillo falso, cualquier cosa que rompiera la monotonía del cemento. Recordó las novelas de misterio que leía su madre, donde siempre había un libro falso o una baldosa suelta. Pero esto era la vida real, y Eduardo era un ingeniero pragmático. El mecanismo no sería un adorno, sería estructural. Sus ojos recorrieron el espacio buscando anomalías. La ventana falsa. El alféizar interior que no daba a ninguna parte. Había un reborde de concreto a la altura de la cintura que recorría esa pared, imitando un estante o un soporte estructural. Elena corrió hacia el alféizar falso. Lo había usado para apoyar sus herramientas, asumiendo que era solo un detalle decorativo brutalista. Ahora lo miraba con sospecha. Pasó las manos por debajo del estante, por los lados, por encima. Nada. Tomó el martillo pequeño y golpeó suavemente a lo largo de la superficie. Sólido, sólido, sólido. Clac. Un sonido ligeramente más agudo en el extremo derecho. Con el cincel raspó la superficie. El concreto allí era más quebradizo, casi como yeso pintado para parecer cemento. Su corazón latía desbocado. Golpeó con un poco más de fuerza y la capa superficial se rompió, revelando un pequeño hueco rectangular. Dentro del hueco, envuelto en plástico grueso, había un objeto pequeño y pesado. Elena lo sacó con manos temblorosas, rasgando el envoltorio con los dientes. Era una llave, pero no una llave normal. Era una llave de seguridad de bronce antiguo, larga y con dientes complejos, que contrastaba violentamente con la modernidad industrial del entorno. Pesaba en su mano como una promesa. La llave de bronce. Eduardo no había sellado el cofre para siempre. Había dejado una vía de acceso para ella. Las lágrimas de alivio le nublaron la vista, pero se la secó rápidamente. Tener la llave era solo la mitad de la batalla. Ahora tenía que encontrar la cerradura. La soledad de tener la razón es un desierto que pocos cruzan intactos. Si alguna vez has tenido que defender una verdad que nadie más veía, sintiendo que el mundo entero te llamaba loco, entonces entiendes el peso exacto de esa pequeña llave de bronce en las manos de Elena. Es en estos instantes de validación silenciosa donde se decide si nos rompemos o nos volvemos indestructibles. Y mientras ella apretaba el metal frío contra su pecho, sentía que compartía ese triunfo invisible con todos los que alguna vez fueron subestimados. Volvió a la placa metálica expuesta en la pared. Ahora que sabía que era una puerta, buscó la cerradura con una lógica renovada. No estaría en el centro, expuesta al ataque directo. Eduardo la habría protegido. Miró la bisagra que había descubierto. Si la puerta se abría hacia afuera, la cerradura debería estar en el lado opuesto. Comenzó a cincelar frenéticamente en el lado izquierdo de la placa metálica. El concreto saltaba en pedazos grandes ahora, como si la casa misma hubiera aceptado su derrota ante la persistencia de Elena. El sonido del cincel, golpeando el metal oculto, le indicó que iba por buen camino. Descubrió el borde de la puerta de acero, y allí, protegido por una pequeña carcasa de metal soldada, estaba el ojo de la cerradura. Estaba lleno de cera o silicona para evitar que el cemento entrara durante la construcción. Elena usó un clavo para limpiar meticulosamente el orificio. Sus movimientos eran de una precisión quirúrgica a pesar del agotamiento. Cada segundo contaba. Sentía una presión invisible en la nuca, la certeza irracional de que Ricardo sabía exactamente lo que ella estaba haciendo en ese momento. Probó la llave, entró suavemente hasta la mitad y luego se atascó. El pánico frío le cerró la garganta. ¿Era la llave equivocada? ¿Se había dañado el mecanismo al verter el concreto? Forzarla podría romperla y eso sería el fin. Respiró hondo, cerró los ojos y visualizó el mecanismo interno. Recordó cómo Eduardo abría la puerta vieja de su casa de campo. No es fuerza, Elena, es maña. Levanta un poco y gira. Aplicó una presión sutil. Hacia arriba y giró.
La llave avanzó 1 milímetro más. Clic, entró hasta el fondo. Elena intentó girar la llave, pero estaba dura. Necesitaba palanca. Insertó el destornillador a través del ojo de la llave para hacer torque. Sus músculos gritaban, los tendones de sus brazos parecían a punto de estallar. Giró con todo su cuerpo. Hubo un chirrido agudo de metal contra metal, un sonido de protesta de mecanismos dormidos que despertaban a la fuerza. Y entonces, un clac sonoro y profundo resonó desde el interior de la pared, como si se hubiera roto una columna vertebral de acero. La puerta metálica se desplazó hacia afuera unos milímetros, rompiendo el sello de concreto restante a su alrededor. El aire que escapó por la rendija no olía a humedad ni a cemento. Olía a papel viejo, a ozono y extrañamente a la colonia de sándalo que usaba Eduardo. Ese olor la golpeó más fuerte que cualquier impacto físico, haciéndola tambalear. Era el aliento de su marido atrapado en el tiempo. Elena dejó caer las herramientas y tiró del borde de la puerta metálica con los dedos, arañando el acero hasta que sus uñas sangraron. La puerta era pesada, blindada, pero estaba desbloqueada. Con un gruñido final de esfuerzo, logró abrirla lo suficiente para meter la mano. No era solo una caja fuerte. Al iluminar el interior a través de la abertura, vio que el espacio se expandía. Era una habitación pequeña, un armario estrecho empotrado en el espacio muerto entre las paredes. Un panic room en miniatura. En el suelo del pequeño recinto vio la esquina de una maleta de cuero y una pila de carpetas archivadoras. Su corazón latía tan fuerte que le dolía las costillas. Ahí estaba, la herencia maldita, la prueba. Pero antes de que pudiera celebrar o investigar más, un ruido sordo provino del techo. No fue el viento. Fue el sonido inconfundible y pesado de una bota pisando la grava del techo, justo al lado de la claraboya. Elena apagó la lámpara instantáneamente, sumiéndose en la oscuridad total, abrazada a la pared abierta. Alguien estaba arriba. Alguien estaba caminando sobre su cabeza, a solo unos metros de distancia, separado por un vidrio y la noche. Ricardo. Tenía que ser él. El sonido de los pasos era lento, deliberado. Se detuvieron justo encima de la claraboya. Elena contuvo la respiración hasta que sus pulmones ardieron. Si él iluminaba hacia abajo con una linterna potente, vería el agujero en la pared, los escombros, la verdad expuesta. Ella era una rata atrapada en un laberinto transparente. Miró hacia arriba, esperando ver el haz de luz del intruso cortar la oscuridad y sentenciarla. Sin embargo, la claraboya permaneció oscura. Tal vez el reflejo de la luna en el vidrio le impedía ver el interior, o tal vez estaba escuchando. Elena sabía que el más mínimo ruido ahora sería fatal. Su mano, aún dentro del hueco de la pared, tocó algo frío y duro sobre las carpetas. Era una grabadora de voz antigua. Sus dedos se cerraron instintivamente alrededor de ella. Si iba a morir allí esa noche, al menos moriría sosteniendo la voz de Eduardo. Los pasos se reanudaron, alejándose hacia el borde del techo donde ella había anclado su escalera. Un sonido metálico raspó el concreto. Alguien estaba manipulando su escalera. ¿La estaba retirando para dejarla atrapada o estaba bajando? El terror se transformó en una claridad helada. No podía quedarse pasiva. Si entraban, ella estaba en desventaja física, pero conocía el terreno. Y ahora tenía un arma, o al menos razón por la cual luchar. Elena esperó en silencio, escuchando cómo la escalera de aluminio crujía. El intruso no bajó. En su lugar, escuchó un golpe seco y metálico. Habían soltado la escalera, dejándola caer al suelo exterior. Estaba atrapada. Le habían cortado la vía de escape. Ahora el cubo no era solo su casa, era su celda. Pero mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad y su mano apretaba la grabadora, Elena sonrió con una mueca salvaje en la penumbra. La habían encerrado con la
¿Verdad? Y eso era el error más grande que Ricardo podía haber cometido. Se deslizó silenciosamente hacia el interior de la habitación secreta, que era apenas lo suficientemente grande para que una persona se pusiera de cuclillas. Era claustrofóbico, terrible, pero era el único lugar seguro. Allí dentro, rodeada por el legado de Eduardo, se sentía intocable. Encendió la grabadora con un clic casi inaudible y se llevó el pequeño altavoz al oído, bajando el volumen al mínimo. La voz de Eduardo, quebrada y susurrante, llenó su oído y las lágrimas que había contenido finalmente brotaron. Elena, si estás escuchando esto, es porque fui un cobarde y no pude decírtelo a la cara. Pero también significa que eres tan brillante como siempre supe que eras. La grabación continuaba dando detalles, nombres, números de cuentas. Era la confesión, era la exoneración. Pero la grabación se cortó abruptamente cuando un nuevo sonido surgió, esta vez no del techo, sino de la pared misma. Un zumbido electrónico. Elena miró hacia la puerta de la caja fuerte que acababa de abrir. Había un panel digital en el interior que ella no había visto. Una luz roja parpadeaba. Sistema de seguridad comprometido. Protocolo de bloqueo en 30 minutos. La voz sintética era baja, pero en el silencio del búnker sonó como una sentencia. Eduardo había puesto una trampa sobre la trampa. Si la puerta se abría sin un código secundario, algo pasaría. ¿Se cerraría para siempre? ¿Llamaría a la policía? ¿O algo peor? Elena miró el reloj. Tenía la prueba, tenía el dinero, pero ahora tenía un temporizador. Y afuera, el silencio de Ricardo era más amenazante que sus pasos. La situación había escalado de una reforma difícil a un juego de ajedrez mortal. Elena salió del hueco, guardando la grabadora y el manojo de llaves que encontró junto al dinero. Tenía que prepararse. Si Ricardo no podía entrar, intentaría sacarla o enterrarla viva. Miró hacia la claraboya, su única fuente de aire. Si él la cubría, sacudió la cabeza. No, pensaría como matemática. Un problema a la vez. Problema 1. El intruso sabe que estoy aquí. Problema 2. Estoy atrapada. Problema 3. Tengo la prueba. Solución. Sobrevivir hasta el amanecer y encontrar una manera de transmitir la información. Pero entonces, su mirada cayó sobre algo que había pasado por alto en el caos de la demolición. Entre los escombros de la pared falsa había un cable que ella había cortado accidentalmente con el cincel. Chispas azules saltaban de él esporádicamente. Siguió el cable con la vista y vio que se adentraba en el suelo, hacia el centro de la habitación. No era luz, no era seguridad, era ventilación. Al cortar ese cable, había matado el único sistema de circulación de aire que tenía el búnker cerrado herméticamente. El aire de repente pareció más denso. No era imaginación. Con la claraboya cerrada y el ventilador muerto, el oxígeno era un recurso finito. Elena calculó mentalmente el volumen de aire en el cubo de 10 Kerdeles 4 metros, menos el volumen que ella ocupaba. Tenía horas, tal vez un día, pero si encendía el generador de nuevo, el monóxido de carbono la mataría en minutos. Estaba en una carrera contra su propia respiración. La ironía no se le escapó. Había encontrado el tesoro, pero había roto el pulmón de la casa. Se sentó en el suelo, respirando despacio para conservar oxígeno, mientras su mente trabajaba a 1000 por hora. Ricardo afuera, el aire acabándose adentro, la verdad en sus manos. Era el momento de dejar de ser la víctima y convertirse en la arquitecta de su propia salvación. Miró hacia la pared rota. No era solo un escondite, era una trinchera. Y la guerra acababa de empezar. Acurrucada en el interior del estrecho compartimento secreto, con la puerta de acero entreabierta actuando como un escudo parcial contra la oscuridad del cubo principal, Elena encendió la pequeña lámpara de lectura que había encontrado entre los objetos ocultos. La luz
débil y amarillenta, iluminó el contenido de la maleta, abierta. Fajos de billetes apretados, envueltos en plástico, pero con las esquinas manchadas por la humedad y el tiempo. No era el botín de un ladrón que planeaba huir a una isla paradisíaca. Era un fondo de guerra, dinero retirado apresuradamente de cuentas conjuntas y cajas de seguridad, reunido con la desesperación de quien sabe que sus activos están a punto de ser congelados. Al tocar el papel moneda, Elena no sintió la codicia que Ricardo seguramente proyectaba sobre este hallazgo. Sintió una tristeza infinita. Ese dinero representaba el pánico de Eduardo, sus noches sin dormir, calculando cómo protegerla a ella cuando él ya no estuviera, transformando su patrimonio en efectivo físico que pudiera esconder detrás de un muro de hormigón impenetrable. Debajo del dinero descansaba el verdadero tesoro, una carpeta de cuero desgastado, con las iniciales de Eduardo grabadas en oro, ahora casi borradas por el roce. Elena abrió la tapa con una reverencia casi religiosa, sintiendo que estaba violando la intimidad de un muerto, pero sabiendo que era la única forma de resucitar su honor. Las primeras páginas estaban llenas de cálculos estructurales, garabatos de cargas de tensión y mezclas de cemento, la obsesión técnica que ella había confundido con locura. Pero al avanzar, los números dieron paso a las palabras. Era un diario de bitácora, una crónica meticulosa de los últimos 6 meses de vida de su esposo. Con cada frase que leía, la imagen del hombre pasivo y derrotado que ella recordaba se desmoronaba, reemplazada por la de un estratega acorralado que jugaba una partida de ajedrez mortal contra su propio socio, sabiendo que tenía todas las piezas en contra. La entrada fechada 3 días antes de su muerte le heló la sangre en las venas. La caligrafía de Eduardo, usualmente impecable, se notaba temblorosa y apresurada. Ricardo ha descubierto las transferencias fantasmas. Él las hizo, pero ha modificado los registros del servidor para que lleven mi firma digital. Me enfrenté a él hoy en la obra. Se rió. Me dijo que nadie creería a un ingeniero viejo y cansado frente a la vitalidad de un empresario exitoso. Tiene a la policía en el bolsillo y a los auditores confundidos. Si voy a las autoridades ahora, me arrestarán antes de que pueda hablar. Necesito tiempo. Necesito esconder la evidencia física original, los libros contables reales que robé de su oficina anoche. Esta casa, este cubo, es lo único que él no entiende. Cree que es mi tumba, pero será su prisión si intenta venir por mí. Elena dejó caer el diario sobre su regazo, sintiendo cómo una ola de náuseas y claridad la golpeaba simultáneamente. Eduardo no se había suicidado. La carta de despedida que la policía encontró, mecanografiada y genérica, había sido una falsificación o una coacción. Él estaba preparándose para luchar. Estaba construyendo este lugar para proteger las pruebas, no para ocultar un crimen. La culpa que Elena había cargado durante el último año, esa duda corrosiva que la hacía preguntarse si había compartido la cama con un delincuente, se disolvió instantáneamente, dejando en su lugar un vacío doloroso. Había permitido que las habladurías de la ciudad y las mentiras de Ricardo contaminaran la memoria del hombre más honesto que había conocido. Él había muerto solo, protegiéndola, mientras ella, en su ignorancia, había llegado a dudar de su integridad. La atmósfera en el pequeño cuarto se volvió densa, cargada de una intimidad dolorosa que trascendía las paredes de concreto. Elena se quitó los lentes empañados y se frotó los ojos, sintiendo el peso de todas las veces que guardó silencio cuando alguien insultaba la memoria de Eduardo, pensando que tal vez tenían razón. El arrepentimiento tiene un sabor metálico, más amargo que el miedo, y en ese momento Elena comprendió que su mayor enemigo no había sido Ricardo, sino su propia falta de fe en la persona que amaba. Miró la foto de ambos que Eduardo había guardado dentro del diario,
tomada años, atrás en un día de playa, y acarició el rostro sonriente de su esposo con el pulgar, pidiéndole un perdón mudo que ya no podía ser verbalizado. A veces el dolor más grande no proviene de la pérdida física, sino de la duda silenciosa que permitimos que eche raíces en nuestro corazón. Esa culpa de haber desconfiado de quien hubiera dado la vida por nosotros es una carga invisible que muchos llevan en secreto, erosionando el alma más que cualquier duelo. Si alguna vez sentiste que le fallaste a alguien por escuchar el ruido del mundo antes que a tu propia intuición, o si te arrepientes profundamente de no haber dicho «te creo» cuando más importaba, comparte un corazón en los comentarios como una promesa silenciosa de que nunca más dudarás de la verdad que te dictan tus sentimientos. Secándose las lágrimas con el dorso de la mano sucia de polvo, Elena volvió su atención a la grabadora de voz que había dejado a un lado. Necesitaba escucharlo todo. Presionó el botón de reproducción con un dedo firme. La cinta siseó un momento antes de que las voces llenaran el pequeño espacio, claras y aterradoras. No era solo un monólogo de Eduardo, era una grabación ambiental de una reunión. Reconoció la voz de Ricardo, untuosa y amenazante. «Eduardo, sé razonable, firma los papeles, transfiéreme la titularidad del terreno del cubo y vete. Si te vas, nadie tiene por qué salir herido. Si te quedas, no puedo garantizar que Elena no sufra un accidente automovilístico». El chantaje era explícito. Eduardo no se había suicidado por miedo a la cárcel, se había entregado a la muerte para evitar que Ricardo la matara a ella. La revelación transformó el miedo de Elena en una furia fría y calculadora, una ecuación donde la variable del pánico fue eliminada. Siguió escuchando mientras revisaba los papeles restantes en la caja fuerte. Encontró un plano enrollado, distinto a los bocetos artísticos que Eduardo dejaba ver. Este era un diagrama técnico de sistemas hidráulicos y mecánicos integrados en las paredes de la casa. El cubo no era solo concreto y varillas, era una máquina. Eduardo había instalado un sistema de defensa pasiva alimentado por gravedad y contrapesos, diseñado para funcionar incluso sin electricidad. Había trampas, había bloqueos, había formas de convertir la casa en una trituradora si alguien intentaba entrar por la fuerza sin conocer los secretos. De repente, un estruendo proveniente del exterior sacudió el polvo del techo del compartimento secreto. Ricardo había perdido la paciencia. El sonido de un taladro percutor industrial comenzó a resonar a través de las paredes, un zumbido violento y constante que indicaba que estaba tratando de perforar el concreto desde afuera, probablemente buscando debilitar la estructura o introducir algún tipo de gas. El tiempo de la contemplación había terminado. Ricardo sabía que ella estaba dentro, sabía que había encontrado algo y estaba dispuesto a demoler la casa con ella adentro para enterrar la verdad para siempre. El ruido era ensordecedor dentro de la cámara de eco que era el cubo vacío, una tortura acústica diseñada para romper su voluntad. Elena miró los planos con una intensidad febril, sus ojos de matemática descifrando rápidamente la lógica de los diagramas. Veía las líneas azules que representaban conductos de agua a alta presión, las líneas rojas que indicaban cerrojos magnéticos y mecánicos, y una serie de palancas manuales ocultas en el sótano falso bajo el suelo del cubo. Todo es geometría y física, Elena, solía decir Eduardo. Si controlas los ángulos, controlas el resultado. Ella comprendió entonces que la casa no era un refugio pasivo. Era una extensión del brazo de Eduardo, un arma que él le había dejado, esperando que ella tuviera la inteligencia para apretar el gatillo. La casa sin puertas no estaba diseñada para mantener a la gente fuera, sino para decidir quién salía vivo. El aire comenzaba a sentirse viciado,
caliente y escaso debido a la ventilación cortada, pero la mente de Elena estaba más clara que nunca. Se guardó el diario y la grabadora en los bolsillos internos de su abrigo, asegurándolos contra su cuerpo. Tomó la linterna y el plano. Ya no era la viuda asustada que había subido por una escalera temblorosa, ahora era la operadora de la maquinaria. Se arrastró fuera del hueco de la pared, volviendo al espacio principal del cubo, donde el sonido del taladro de Ricardo parecía taladrar su propio cráneo. Miró hacia arriba, hacia la claraboya oscura y luego hacia las paredes que la rodeaban. Ya no le parecían hostiles, ahora las veía como aliadas, como escudos esperando sus órdenes. Se dirigió al centro de la habitación, donde, según los planos, debajo de una losa de concreto aparentemente sólida, se encontraba el acceso al sistema de control manual. Ricardo tenía la fuerza bruta, las herramientas eléctricas y la crueldad de su lado. Pero Elena tenía el manual de instrucciones del infierno que él mismo había ayudado a crear. Se arrodilló en el suelo, buscando las juntas invisibles en el piso con sus dedos ensangrentados. «Muy bien, Ricardo», susurró, su voz cargada de una promesa letal mientras el polvo caía a su alrededor. «Querías entrar en la casa de Eduardo. Ahora vas a ver cómo te recibe». Con un esfuerzo supremo, usando la barra de uña de su caja de herramientas como palanca, levantó la losa del suelo, revelando una cavidad oscura llena de válvulas y palancas de hierro oxidado. El olor a grasa y aceite, rancio, subió a sus fosas nasales, el perfume de la venganza mecánica. Elena agarró la primera palanca, sintiendo el frío del metal en su palma. Su respiración se acompasó con el ritmo del taladro afuera. Estaba a punto de activar la casa y con ello iniciar la fase final de su transformación. Ya no había vuelta atrás. O salía de allí con la verdad en la mano, o la casa se convertiría en la tumba de cemento que todos habían predicho, llevándose a Ricardo con ella al abismo. Estoy escribiendo el bloque 6, Corrida contra Otempo, 20 párrafos. El sonido de la palanca de hierro al moverse fue un gemido agónico de metal oxidado que resonó en las entrañas del subsuelo, seguido inmediatamente por un estruendo hidráulico profundo que hizo vibrar el suelo de concreto bajo las rodillas de Elena. No sabía exactamente qué mecanismo había activado, pero la respuesta de la casa fue visceral. Una serie de chasquidos metálicos recorrieron las paredes perimetrales como si el esqueleto de acero del edificio estuviera tensando sus músculos para recibir un impacto. El ruido del taladro percutor en el exterior cesó abruptamente, reemplazado por un silencio tenso y expectante, como la inhalación profunda antes de un grito. Elena se quedó paralizada sobre la cavidad abierta en el piso, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado, esperando ver si su acción había sellado la fortaleza o si, por el contrario, había despertado la furia del hombre que intentaba derribarla. La respuesta llegó desde arriba con una violencia explosiva que la hizo encogerse instintivamente contra el suelo frío. El vidrio reforzado de la claraboya, que había resistido el viento y el tiempo, estalló en 1000 pedazos bajo el impacto de un objeto pesado lanzado desde el techo. Una lluvia de esquirlas brillantes y mortales cayó sobre el centro de la habitación, tintineando contra el concreto como granizo de diamante, justo en el lugar donde Elena había estado parada segundos antes de buscar las válvulas. El aire fresco de la noche irrumpió en el cubo viciado, trayendo consigo el olor a ozono y la certeza de que la inviolabilidad de su refugio había sido rota. Ricardo no iba a esperar a taladrar la pared. Había decidido entrar por la garganta de la bestia, descendiendo directamente hacia ella. Una cuerda de escalada negra, gruesa y anudada,
cayó a través del marco destrozado de la claraboya, desenrollándose como una serpiente hasta golpear el suelo con un golpe seco. Elena, oculta en las sombras proyectadas por las esquinas del cubo, observó con terror cómo una silueta corpulenta aparecía recortada contra el cielo nocturno en el borde del agujero. La figura bloqueó la luz de la luna por un instante antes de comenzar su descenso, moviéndose con una agilidad sorprendente para un hombre de su edad y complexión. Ricardo bajaba con determinación militar, sus botas buscando apoyo en la pared mientras se deslizaba, y el destello metálico de una pistola en su cinturón confirmó que la fase de las amenazas veladas había terminado definitivamente. Ahora era una cacería. Elena se obligó a moverse, gateando silenciosamente hacia la pared este, alejándose del círculo de luz lunar y vidrios rotos que marcaba la zona de aterrizaje del invasor. Su cuerpo, dolorido y agotado, respondía puramente por adrenalina, ignorando los cortes en sus manos y el ardor en sus músculos. Sabía que no podía enfrentarse a él físicamente. Ricardo era más fuerte, más pesado y estaba armado. Su única ventaja era el conocimiento del terreno y las trampas que Eduardo había dejado, aunque ella misma apenas entendía cómo funcionaban. Recordó el plano hidráulico que había memorizado brevemente. Había una segunda válvula cerca de la esquina noreste, marcada con un símbolo de advertencia rojo. No sabía qué hacía, pero si Eduardo le había puesto una advertencia, era peligrosa. Las botas de Ricardo tocaron el suelo de concreto con un tud pesado y autoritario. Se soltó de la cuerda y sacó su arma, barriendo la habitación con el cañón mientras encendía una linterna táctica acoplada al riel. El haz de luz blanca y potente cortó la oscuridad, buscando en los rincones como un ojo acusador. Elena llamó, su voz resonando con un eco distorsionado y siniestro en la acústica desnuda del cubo. No hagas esto más difícil. Sé que encontraste el hueco. Sé que tienes los papeles, pero no tienes salida. Entrégame la carpeta y te dejaré salir con vida. Nadie tiene por qué saber que estuviste. Aquí. La mentira era tan evidente en su tono condescendiente que casi hizo reír a Elena. Él no la dejaría salir viva ni aunque le entregara el alma. Ella se aplastó contra la pared fría, conteniendo la respiración hasta el punto del dolor, mientras el haz de luz pasaba a centímetros de su cara. La oscuridad era su aliada, pero era una aliada voluble. Si Ricardo decidía caminar sistemáticamente por el perímetro, la encontraría en cuestión de minutos. Necesitaba distraerlo. Necesitaba hacerlo, moverse hacia donde ella quería. Buscó en sus bolsillos y encontró una tuerca grande que había guardado inconscientemente al desmontar el panel del suelo. Con un movimiento calculado, lanzó la tuerca hacia la esquina opuesta de la habitación, lejos de donde ella estaba y lejos de la válvula que buscaba. El objeto metálico golpeó la pared y rebotó en el suelo. ¡Clang! ¡Clac! ¡Clac! La reacción de Ricardo fue inmediata y violenta. Giró sobre sus talones y disparó 2 veces hacia el sonido. Los disparos fueron ensordecedores en el espacio cerrado, el estruendo rebotando en las paredes de concreto como si el edificio entero estuviera gritando, dejando un zumbido doloroso en los oídos de Elena. El olor a pólvora quemada se mezcló instantáneamente con el polvo de cemento, creando una atmósfera tóxica de guerra. «¡No juegues conmigo, maestra!», gritó Ricardo, su voz perdiendo la compostura simulada y revelando el pánico y la ira que lo consumían. «Este lugar es una tumba, ya estás muerta y no lo sabes». Aprovechando la ceguera temporal y la sordera causadas por los disparos, Elena se deslizó hacia la esquina noreste. Sus dedos tantearon la pared en la oscuridad, buscando el panel de acceso que había visto en los planos. El concreto le raspaba las yemas, pero finalmente encontró la hendidura.
Metió los dedos y tiró con fuerza, arrancando la tapa de plástico barato que ocultaba la maquinaria. Allí estaba, una palanca roja, más pequeña que la anterior, conectada a una tubería que vibraba ligeramente. Sin dudarlo, y sin saber si se estaba salvando o suicidando, Elena bajó la palanca con todo su peso. Un siseo agudo y penetrante llenó la habitación, proveniente de una serie de boquillas ocultas en la parte superior de las paredes que Elena no había notado antes. No era gas, era agua. Agua a presión atomizada, creando una niebla densa y fría instantánea que comenzó a llenar el cubo, reduciendo la visibilidad a menos de 1 metro en cuestión de segundos. Eduardo había diseñado un sistema de supresión de incendios industrial, o quizás una forma de cegar a un intruso. La luz de la linterna de Ricardo se convirtió en un haz difuso y lechoso que no penetraba la bruma, rebotando en las millones de gotas suspendidas y desorientándolo por completo. «¡Maldita loca!», rugió Ricardo tosiendo y manoteando en la niebla. Elena escuchó sus pasos pesados y erráticos. Estaba perdiendo el sentido de la orientación. El agua fría empapaba la ropa de Elena, pegándola a su piel y haciéndola tiritar violentamente. Pero la niebla era su manto de invisibilidad. Se movió agachada, casi a ras del suelo donde la visibilidad era marginalmente mejor, dirigiéndose hacia la pared rota donde estaba la caja fuerte y la evidencia. Necesitaba recuperar la grabadora y el diario antes de que Ricardo tropezara con ellos por accidente. El juego del gato y el ratón se había vuelto elemental, oído contra oído, instinto contra instinto, en una nube blanca. Ricardo disparó de nuevo, esta vez a ciegas, una bala trazadora que silbó a través de la niebla y chisporroteó contra la pared a 1 metro de la cabeza de Elena. Los fragmentos de concreto le picaron la mejilla, sacándole sangre. Él estaba disparando al azar, presa del pánico claustrofóbico que la estructura estaba induciendo en él. Elena se dio cuenta de que el cubo no era solo una defensa física. Era una cámara de tortura psicológica diseñada para quebrar la mente de quien intentara violarla. Ella, que había convivido con el duelo y la soledad de esas paredes, tenía una resistencia mental que Ricardo, acostumbrado al control y al lujo, no poseía. Al llegar al agujero en la pared, Elena se dio cuenta con horror de que había dejado la linterna encendida dentro del hueco secreto y, aunque estaba cubierta, emitía un resplandor tenue que ahora, con la niebla, creaba un halo difuso pero visible. Era un faro señalando su posición. Ricardo también lo vio. Escuchó cómo sus pasos cambiaban de dirección, volviéndose más rápidos y decididos hacia la luz. «Ahí estás», gruñó él, su voz peligrosamente cerca. Elena se lanzó hacia el hueco, agarrando la linterna para apagarla, pero sus manos resbaladizas por el agua fallaron y la linterna cayó al suelo, rodando hacia afuera, hacia los pies de Ricardo. La bota de Ricardo pisó la linterna, triturándola, y la oscuridad volvió a ser total, salvo por la luz de la luna que apenas penetraba la niebla desde la claraboya rota. Elena se quedó inmóvil, acurrucada contra los escombros de la pared, sabiendo que él estaba a 2 pasos de ella. Podía oír su respiración agitada, húmeda y rasposa. Podía oler su sudor agrio y su colonia cara mezclada con la pólvora. Estaba tan cerca que si estiraba la mano podría tocarlo. El tiempo pareció detenerse, cada segundo estirándose en una agonía de anticipación. ¿Dispararía o intentaría agarrarla? «Sabes que no puedes salir, Elena», susurró Ricardo, su voz bajando a un tono casi íntimo que era más aterrador que sus gritos. «La escalera está en el centro. Yo estoy entre tú y la salida. Entrégame los papeles y te prometo que haré que sea rápido». Dio un paso adelante y su pierna rozó la rodilla de Elena. El contacto eléctrico la hizo reaccionar por puro instinto de supervivencia.
Elena agarró el cincel que todavía tenía en la mano y lo clavó con todas sus fuerzas en la pierna de Ricardo, justo encima de la bota. El grito de dolor de Ricardo fue inhumano, un aullido que desgarró la garganta de la noche. Se tambaleó hacia atrás, disparando su arma al techo por reflejo. Elena aprovechó el momento de confusión para rodar hacia un lado y ponerse de pie, corriendo a ciegas a través de la niebla hacia el lado opuesto de la habitación. ¡Perra!, gritaba él, arrastrando la pierna herida. ¡Te voy a matar con mis propias manos! La máscara de civilidad había caído por completo. Ahora era un animal herido y furioso, y eso lo hacía infinitamente más peligroso. Elena corrió hasta chocar contra la pared oeste. Estaba jadeando, sus pulmones ardían por el esfuerzo y el aire húmedo. Se palpó el bolsillo, la grabadora y el diario seguían ahí, pero estaba atrapada. Ricardo bloqueaba el centro de la habitación y estaba herido, lo que significaba que ya no intentaría negociar, solo destruiría. La niebla comenzaba a disiparse lentamente, bajando hacia el suelo, lo que pronto la dejaría expuesta de nuevo. Necesitaba una salida, o un arma mejor. Recordó el tercer conjunto de controles en el plano, ubicados cerca de la entrada, pero eran inalcanzables sin pasar por él. De repente, recordó algo que Eduardo le había dicho una vez sobre la acústica de las iglesias antiguas, cómo ciertos puntos focales podían amplificar el sonido hasta hacerlo insoportable. El cubo era una caja de resonancia perfecta y el sistema de alarma no era una sirena convencional. En el plano había visto unos emisores de baja frecuencia, infrasonido. Eduardo había instalado un arma sónica para desorientar y causar náuseas. El panel de control estaba en la pared sur, a su izquierda. Si lograba llegar allí y activarlo, podría incapacitarlo el tiempo suficiente para subir por la cuerda. Empezó a moverse pegada a la pared, arrastrando los pies para no hacer ruido. Ricardo se había quedado quieto, escuchando. El dolor de su pierna probablemente lo mantenía anclado, convirtiéndolo en una torreta humana esperando un objetivo. Elena pisó un trozo de vidrio roto. El crujido fue minúsculo, pero en el silencio intenso sonó como un disparo. Ricardo giró el torso y disparó hacia el sonido. La bala impactó en la pared a centímetros de su hombro, enviando esquirlas de concreto a sus ojos. Elena gritó y cayó al suelo cubriéndose la cara. «Te tengo», dijo Ricardo, cojeando hacia ella. Podía ver su silueta acercándose a través de la bruma que se desvanecía. Apuntaba el arma directamente a su pecho. Elena retrocedió arrastrándose hasta que su espalda chocó contra la esquina. No tenía a dónde ir. No tenía más trucos. Solo tenía la verdad apretada contra su pecho y la certeza de que iba a morir en la oscuridad, tal como Ricardo había predicho. Él se detuvo a 3 metros, sonriendo con los dientes manchados de sangre, saboreando el momento final. «¿Ves, Elena? Eduardo era un perdedor y tú eres una perdedora. Siempre ganan los que están dispuestos a hacer lo necesario». Levantó el arma, alineando las miras con la cabeza de ella. Elena cerró los ojos, no por miedo, sino para concentrarse en una última imagen de Eduardo. Pero en ese instante de oscuridad autoimpuesta, su mano, que rascaba el suelo en desesperación, tocó un cable suelto que salía del rodapié. El mismo cable que había cortado antes, el cable de la ventilación, pero al lado había otro, un cable grueso, industrial, pelado por la demolición. Abrió los ojos, miró el suelo mojado por la niebla artificial, miró las botas de Ricardo pisando el charco que conectaba con ella y con los cables expuestos del generador que había volcado en... La confusión. Era física básica, agua más electricidad. Eduardo no lo había planeado así, pero le había dado los componentes. Elena no pensó, actuó. Con un grito de esfuerzo final, se lanzó hacia los cables expuestos del generador de alta tensión, agarrando el aislamiento de goma y preparándose para conectar los extremos pelados al charco de agua.
Ricardo se dio cuenta demasiado tarde de lo que ella miraba. Su sonrisa se desvaneció. ¡No!, gritó, bajando el arma para disparar, pero Elena ya había empujado el cable vivo contra el suelo inundado. El arco eléctrico azul iluminó la habitación con la intensidad de un relámpago, un estallido de energía pura que recorrió el agua, buscando tierra, buscando camino. Y el camino más corto era el hombre parado en el centro del charco con una pierna sangrando y un arma de metal en la mano. La carrera contra el tiempo había terminado. Ahora comenzaba el juicio final de la física. Estoy escribiendo el bloque 7, clímax, 13 párrafos. El destello azulado que iluminó el interior del cubo fue tan intenso que grabó las sombras de Elena y Ricardo en las paredes de concreto como un negativo fotográfico nuclear. El sonido no fue un chasquido, sino un rasguño violento en el aire, seguido por el olor acre e inconfundible de carne chamuscada y ozono ionizado. Ricardo, atrapado en el centro de la descarga mientras pisaba el agua electrificada, convulsionó violentamente, sus músculos trabándose en un espasmo grotesco que lo hizo soltar el arma y caer hacia atrás como una marioneta con los hilos cortados. El arma se deslizó por el suelo mojado, lejos de su alcance, mientras el generador, soltando humo negro, moría definitivamente con un último suspiro mecánico, sumergiendo la sala nuevamente en la penumbra silenciosa, rota solo por la respiración irregular y agonizante del hombre derrotado en el suelo. Elena permaneció inmóvil por un momento, con las manos aún aferrando el aislamiento de goma del cable, el pecho subiendo y bajando en un ritmo frenético. Ella estaba en una isla seca de concreto, salvada por la física que su marido tanto amaba, pero el temblor que recorría sus piernas no era eléctrico, era el choque residual de la violencia que acababa de desencadenar. Ella no era una asesina, era una profesora, una esposa, y la visión de Ricardo retorcido en el suelo, gimiendo bajo con quemaduras humeantes en la pierna y el brazo, la llenó de un horror visceral. Sin embargo, al mirarlo, no vio solo a un hombre herido, vio al monstruo que había devorado la paz de su familia, al arquitecto de su miseria, ahora reducido a la impotencia por su propia arrogancia. Lentamente, como si estuviera caminando sobre vidrio, Elena soltó el cable y se acercó al cuerpo tendido de Ricardo. Él intentó arrastrarse lejos, los ojos desorbitados de terror, la arrogancia sustituida por un miedo animal primitivo. Aquel hombre que horas antes se burlaba de ella en la casa de subastas, que se sentía intocable en sus trajes italianos y en su oficina con aire acondicionado, ahora era solo una criatura patética arrastrándose en el lodo de cemento y agua. Elena pateó el arma lejos con la punta de la bota, un gesto de desprecio absoluto, y se paró sobre él, su silueta recortada contra la luz de la luna que entraba por la claraboya rota, pareciendo una diosa vengadora hecha de polvo y sombras. «Dijiste que esta casa sería mi tumba», dijo Elena, su voz sorprendentemente firme, resonando en las paredes frías con una autoridad que ella no sentía hacía años. «Pero olvidaste que las tumbas también sirven para enterrar secretos, y esta noche el único secreto que va a ser enterrado aquí es tu reputación». Ricardo intentó hablar, balbuceando una súplica o una maldición ininteligible, pero el dolor lo silenció. Elena no necesitaba que él hablara. Ella tenía su voz grabada en el bolsillo y la voz de Eduardo escrita en el papel. La verdad, sólida e irrefutable como el concreto a su alrededor, finalmente estaba al mando. Ella sacó la pequeña grabadora del bolsillo, protegiéndola de la humedad con manos temblorosas pero decididas. Con un clic seco, presionó el play. La voz de Ricardo, llena de veneno y confianza, llenó el espacio una vez más. «Eduardo, si te quedas, no puedo garantizar que Elena no sufra un accidente.
El Ricardo real, en el suelo, cerró los ojos al escucharse a sí mismo, el sonido de su propia villanía resonando como una sentencia de muerte. Elena subió el volumen dejando que las palabras reverberaran, golpeando las paredes y volviendo para atormentar al hombre que las había pronunciado. No era solo una grabación, era el fantasma de Eduardo regresando para testificar en el juicio final de su asesino moral. Desde afuera, el mundo real comenzó a invadir la burbuja de aislamiento del cubo. El sonido distante, pero creciente, de sirenas cortó la noche, acercándose rápidamente por el terreno baldío. Los disparos hechos por Ricardo habían resonado en la zona industrial silenciosa, y la llamada de emergencia que Elena había intentado hacer antes de ser interrumpida, dejando la línea abierta en el bolsillo, finalmente traía respuesta. Luces azules y rojas comenzaron a bailar frenéticamente a través de la abertura en el techo, pintando el interior gris del búnker con los colores de la ley. El tiempo de la batalla solitaria había terminado. La sociedad, que antes la condenaba, ahora llegaba para ver la verdad desnuda y cruda. «Ahí vienen, Ricardo», susurró Elena, agachándose ligeramente para que él pudiera ver sus ojos. «Ellos no vienen para arrestar a la viuda loca. Ellos vienen para salvar a la heroína y arrestar al ladrón». Ricardo soltó un sollozo ronco, la comprensión final de su derrota hundiéndose más profundo que cualquier bala. Él había subestimado no solo la inteligencia de Eduardo, sino la tenacidad de Elena. Él había apostado a que el luto la haría débil, sin darse cuenta de que el luto, cuando es procesado a través del amor y la verdad, se convierte en una armadura impenetrable. Él estaba derrotado por la mujer que consideraba insignificante. Voces amplificadas por megáfonos sonaron desde el techo. «Policía, suelten las armas, manos donde podamos verlas». Haces de luz tácticos potentes y cegadores barrieron el interior del cubo, cruzándose en el aire húmedo e iluminando la escena dantesca. El suelo inundado, la sangre, las paredes rotas y los dos combatientes. Elena levantó las manos lentamente, no en rendición, sino en triunfo, sosteniendo la carpeta de cuero con el diario y la grabadora bien alto, como si fuera el santo grial. «¡Estoy aquí!», gritó ella, su voz quebrándose por primera vez. «Él está herido, yo tengo las pruebas, yo tengo todo». Cuerdas de rappel fueron lanzadas y oficiales del equipo táctico descendieron con la precisión de arañas negras, sus botas chapoteando en el agua al tocar el suelo. La entrada fue caótica y ruidosa, un contraste agudo con el silencio mortal que había reinado durante el enfrentamiento. Los policías rodearon a Ricardo, gritando comandos, pero él no ofreció resistencia. Mientras lo esposaban, tirando de sus brazos hacia la espalda con fuerza profesional, él miró a Elena una última vez. No había odio en sus ojos ahora, solo el vacío de quien se da cuenta de que la vida terminó. Elena sostuvo la mirada sin parpadear, rehusándose a desviar los ojos de la justicia siendo hecha. Un detective vestido de civil descendió poco después, observando el escenario con incredulidad. Miró el agujero en la pared, la caja fuerte abierta, la maquinaria expuesta en el suelo. Elena caminó hacia él, ignorando el agotamiento que amenazaba con derribarla, y le entregó la carpeta y la grabadora. «Mi marido no robó nada», dijo ella, con una claridad que cortó el ruido de la operación policial. «Aquí están los libros contables reales. Aquí está su confesión. Eduardo murió para proteger esto. Lean, escuchen, y después pidan perdón a su nombre». El detective, sintiendo el peso del momento y la evidencia, apenas asintió, tratando los objetos con el respeto de reliquias sagradas. Paramédicos descendieron para atender a Ricardo, estabilizando su pierna y preparándolo para ser izado.
La imagen del empresario poderoso siendo atado a una camilla de rescate, sucio, derrotado y expuesto, era la antítesis completa de su imagen pública. Mientras lo izaban fuera del agujero que él mismo había invadido, Elena sintió un nudo deshaciéndose en su pecho, una tensión de meses que finalmente se soltaba. La casa, con sus paredes gruesas y falta de puertas, había cumplido su propósito. No era un hogar para vivir, era una máquina de capturar la verdad, y había funcionado perfectamente. Cuando llegó el turno de Elena de ser retirada, ella rechazó la camilla. «Puedo subir», dijo ella, aunque sus piernas temblaban. Con la ayuda de un arnés y 2 policías, fue elevada a través de la claraboya rota. La ascensión fue simbólica, una salida de las profundidades del inframundo de vuelta a la superficie de la vida. Mientras subía, miró hacia abajo una última vez, viendo el cubo iluminado por las luces de trabajo de la policía. Ya no parecía aterrador o frío, parecía vacío, en el buen sentido. El fantasma de Eduardo, que atormentaba aquellas paredes, finalmente estaba libre para partir. La misión estaba cumplida. Al emerger en la azotea, el aire frío de la noche llenó sus pulmones, limpio y dulce. El terreno baldío estaba lleno de coches de policía y ambulancias, las luces giratorias, pintando la noche de urgencia. Una multitud de curiosos y periodistas ya se formaba en el perímetro, atraída por el tumulto. Pero Elena no se escondió. Ella se puso de pie, el viento desordenando sus cabellos grises, observando a Ricardo ser colocado en la ambulancia bajo custodia policial. Ella estaba sucia, sangrando y exhausta, pero nunca se había sentido tan limpia. La verdad estaba fuera. El nombre de Eduardo estaba limpio, y ella, Elena, la viuda loca del cubo de concreto, estaba viva y victoriosa. Pasaron semanas antes de que el polvo, tanto literal como metafórico, se asentara definitivamente en la ciudad de San Gabriel, permitiendo que la verdad emergiera de entre los escombros. La noticia de la caída de Ricardo sacudió los cimientos de la alta sociedad local, exponiendo una red de corrupción inmobiliaria que había manchado la reputación de Eduardo injustamente durante demasiado tiempo. Los periódicos, que antes habían publicado titulares condenatorios sobre el suicidio del estafador, ahora se apresuraban a imprimir retracciones y semblanzas heroicas sobre el ingeniero que había dado su vida para proteger la evidencia clave. Elena observaba este cambio desde la distancia con una satisfacción tranquila, sin necesidad de regodeo. No le interesaban las disculpas torpes de los vecinos que antes cruzaban la calle para evitarla, porque su validación provenía de una fuente interna mucho más profunda. La recuperación pública de la honra de su esposo no borró el dolor de su ausencia, pero eliminó la vergüenza tóxica que había envenenado su duelo, permitiéndole finalmente llorar al hombre y no al supuesto criminal. En cuanto al dinero en efectivo encontrado en la maleta, millones de pesos manchados por la codicia de Ricardo y salvados por la desesperación de Eduardo, Elena tomó una decisión que desconcertó a sus abogados, pero definió su carácter inquebrantable. Podría haber vivido en el lujo el resto de sus días, compensando la pobreza y el miedo reciente. Pero sintió que ese capital tenía un peso moral que necesitaba ser purificado. Creó la Fundación Eduardo, un fondo de becas perpetuo destinado a estudiantes de ingeniería y matemáticas de bajos recursos, asegurándose de que el legado de su esposo se construyera sobre el futuro y la educación, no sobre el ladrillo y el secreto. Al firmar la transferencia de los fondos, Elena sintió que se liberaba de la última cadena que la ataba a la tragedia. El dinero nunca fue el trofeo para ella. La integridad intacta era el verdadero tesoro que había rescatado de las ruinas. Sin embargo, el hallazgo más valioso para su corazón no estaba en los fajos de billetes ni en los libros de contabilidad.
sino en un sobre pequeño y azul que había quedado atrapado en el forro de la maleta, descubierto días después cuando revisaba las pertenencias en calma. Era una carta manuscrita, fechada la misma mañana de la muerte de Eduardo, escrita con la prisa del que sabe que el tiempo se acaba, pero con la ternura del que ama eternamente. Sentada en el suelo del cubo, que ahora estaba limpio de escombros y sangre, Elena abrió el papel con manos que ya no temblaban por miedo, sino por una emoción vibrante. No había fórmulas matemáticas complejas ni diagramas de seguridad en esas líneas, solo las palabras vulnerables de un hombre que, al mirar hacia el abismo, solo veía el rostro de su esposa como su única ancla y motivación. Elena, si lees esto, significa que la casa cumplió su función y tú demostraste ser más fuerte que mis muros, decía la carta, y la voz de Eduardo resonó clara en su mente, trascendiendo la muerte. Construí este lugar porque tenía miedo y no supe cómo pedirte ayuda, pero tú lo has conquistado porque tienes el coraje que a mí me faltó al final. Perdóname por no haber confiado en que podíamos enfrentar esto juntos. Mi amor por ti me hizo querer protegerte del peligro, pero olvidé que tú siempre fuiste la columna vertebral de nuestra vida, la verdadera estructura de carga. Las lágrimas de Elena cayeron sobre el papel, pero esta vez eran lágrimas curativas, un bálsamo necesario que cerraba la herida abierta de la duda. Eduardo no la había subestimado. Le había dejado el desafío final porque sabía, en el fondo, que ella era la única capaz de resolverlo y sobrevivir. Meses después, el sonido de herramientas volvió a resonar en el terreno baldío, pero esta vez no era el ruido destructivo de la desesperación, sino la sinfonía constructiva de la renovación y la vida. Elena contrató a un equipo de arquitectos jóvenes que entendieron su visión audaz: no demoler el cubo, sino transfigurarlo respetando su historia. Enormes discos de corte de diamante abrieron ventanales de piso a techo en las paredes de concreto, permitiendo que la luz del sol inundara el interior, que antes había sido una tumba oscura y húmeda. El espacio opresivo y ecoico se transformó en un loft industrial de belleza brutalista, donde el gris del cemento servía de lienzo noble para muebles cálidos, plantas verdes colgantes y estanterías llenas de libros. La casa sin puertas ahora tenía una entrada amplia y acogedora, siempre abierta para quienes quisieran entrar con verdad y buenas intenciones. La transformación física de la casa fue un espejo perfecto de la propia metamorfosis de Elena ante los ojos del mundo. Ya no era la viuda encorvada, gris y vestida de luto que se escondía en las sombras de la periferia. Era una mujer renacida, con una vitalidad que irradiaba de sus ojos, inteligentes y serenos. La ciudad, que antes la llamaba burlonamente la loca del búnker, ahora hablaba de ella con un respeto reverencial, viendo en su extraña vivienda un monumento a la resistencia y al amor inquebrantable. Elena pasaba sus tardes enseñando tutorías de matemáticas gratuitas a los niños del barrio en su gran mesa de comedor, bajo la luz dorada que entraba por la claraboya reparada. Había convertido el escenario de su mayor trauma en el santuario de su nueva vida, demostrando que no hay oscuridad arquitectónica o emocional que pueda resistir la persistencia de la luz humana. En la última escena, al atardecer, Elena se paró frente al gran ventanal oeste, observando cómo el sol teñía de naranja y violeta el paisaje industrial que la rodeaba, ahora extrañamente hermoso. Sosteniendo una taza de té caliente, tocó el vidrio frío con la punta de los dedos, sintiendo la vibración sutil de la casa viva y respirando a su alrededor. Miró hacia la pared central donde había estado el agujero, ahora artísticamente restaurado, dejando una cicatriz dorada visible, siguiendo la técnica japonesa del kintsugi, embellecer las heridas en lugar de ocultarlas, celebrando la historia del daño y la recuperación.
Eduardo estaba en los cimientos, en las vigas y en el aire, pero la casa, la vida y el futuro pertenecían indiscutiblemente a ella. Elena sonrió, bebió un sorbo de té y se dio la vuelta para entrar en la luz cálida de su hogar, dejando la noche afuera para siempre.